Bueno, entonces tomando en cuenta esa advertencia, vamos a dar pues inicio a lo que es este capítulo, que pues está más simplificado en su lectura actual. A ver, que me voy a hacer un rato de esto y me voy acá, ¿no? Tuberculosis. Entonces vamos trabajándolo pues este tema respectivamente y desde cero. Miren, datos iniciales que al final de cuentas son cosas que por alguna razón habría que saberlo, pues algunas que nosotros lo vamos a marcar y el resto pues no pasa nada. Situación mundial. Recuerda que la tuberculosis es una enfermedad de qué características, pues esto ya vale la pena saberlo, es infecto contagiosa de una presencia mundial en grado variable. En todos los países del mundo se presentan casos de tuberculosis y millones de personas mueren debido a su causa. Hay un total de 1.4 millones de personas que murieron de tuberculosis cuando en el 2019 y entre ellas 208.000 personas tenían VIH. En todo el mundo la tuberculosis, mira qué dato de oro, es una de las 10 principales causas de muerte y con rojito la principal causa por un único agente infeccioso por encima del VIH. Entonces, ya en una lista de enfermedades hay que tenerle en cuenta la tuberculosis porque está en el top 10 de las causas principales de mortalidad a nivel mundial, en las personas que enferman por tuberculosis. Pero si tú de todas las enfermedades solo y únicamente seleccionas a quién, aquellas que están con alguna infección, es decir, solamente las enfermedades infecciosas, la tuberculosis está en el top 1, es la principal causa de muerte por un único agente infeccioso, incluso está por encima del VIH respectivo. Cuidado con ese dato de oro que está justo en la primera parte de tu libro. Dice que se estima que en el 2019 enfermaron de tuberculosis 10.000 millones de personas en todo el mundo, de las cuales 5.6 millones eran hombres, 3.2 mujeres y 1.2 niños, o sea que está afectando a todos por ahí. La tuberculosis, entonces, como te lo dice, está presente mira, por segunda vez te lo dicen, en todos los países y en todos los grupos de edad. Lo bueno es esto, la tuberculosis es curable y a la vez que es prevenible. Qué buena palabra ver esto, ¿no? Una enfermedad que tiene cura y que se la puede prevenir en sí. La tuberculosis, ya haciendo en cuenta otra cosa, una característica muy mala, que es la multiresistente, sigue presentando pues qué cosa, una crisis de la salud pública y una amenaza ¿para quién? Para la seguridad sanitaria. Claro, es este tipo de tuberculosis que es bastante resistente a varios medicamentos de primera línea. En 2019 dice que se detectaron y notificaron en todo el mundo un total de 206.030 personas con tuberculosis multiresistente o por lo menos resistente a la rifampicina, lo que supone un aumento del 10% con respecto a las 186.883 personas registradas cuando en el 2018. Ahora, yo me tengo que acordar de esto, no te vas a poder acordar de la cantidad de pacientes, es un número bastante difícil de saberlo. Además, los demás números que te tienes que acordar, entonces ya van diciendo, pucha, no. Entonces, acuérdate pero de una idea importante. Recuerda que la tuberculosis multiresistente está creciendo en los casos. Año tras año hay mayores reportes de tuberculosis multiresistente respectiva. A nivel mundial, la incidencia de tuberculosis, por buena suerte, está disminuyendo en aproximadamente el 2% anual entre 2015 y 2019. La reducción acumulada fue del 9%. Esto supone menos de la mitad del camino para lograr el objetivo intermediario de la estrategia de fin de tuberculosis. ¿Cuál es esa estrategia de poner fin a la tuberculosis? Consiste en alcanzar una reducción del 20% entre el 2015 y el 2020. Ya nos hemos pasado por 3 años. Sí, pero ten en cuenta una cosa. Los casos de tuberculosis simple están disminuyendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que está aumentando? La multiresistente. Se estima que entre 2000 y 2019 se salvaron 60 millones de vidas gracias al diagnóstico y al tratamiento oportuno de la tuberculosis. Más datitos. Ahora que estos datos me los tengo que saber. No, todavía no te compliques tanto la vida. En la región de las Américas, 289.000 casos nuevos y recaídas se dieron en el 2018, de los cuales el 81% fueron notificados y 55.000 casos no se alcanzaron a diagnosticar a tiempo y esos pacientes pues ya ahí está, ¿verdad? La tasa de incidencia fue de ¿cuánto? De 29 casos por 100.000 habitantes, aún lejos de la meta. ¿Cuánto es la meta de conseguir en una tasa de incidencia de tuberculosis?
sobre todo para cuándo. Mira, este está actual y este es un dato que sí vale la pena tener en cuenta. ¿Cuánto es la meta? A alcanzar 5.3 casos por cada 100.000 habitantes para el año 2030. La tasa de incidencias fue de 29 casos por cada 100.000, o sea que todavía está muy alto. La mortalidad estimada para la región fue de 22.900, de los cuales el 26% corresponde a una coinfección entre ¿qué? Entre la tuberculosis y el VIH. Entonces ten en cuenta, mira, casi un cuarto de estos pacientes infectados tiene ¿qué cosa? Una asociación con el virus del VIH. También se estimaron que 11.000 casos de tuberculosis drogoresistente se dio en las Américas en el 2019. Bueno, entonces tengan cuidado de una cosita, por favor. Miren, eso es lo único que hemos marcado, simplemente son datos. Ahora, faltaría actualizar más al 2022 ya, pero bueno, nos vamos quedando con estos datos respectivos. Con relación a la tasa de incidencia estimada, presentaron las tasas estimadas más altas de la región de las Américas en el 2018. ¿Qué países? Ahora, ¿me tengo que acordar de estos números? No, pero vete acordando qué países están con tasas de incidencia más altas. En Bolivia, ¿de qué? De tuberculosis. Ellos son Haití, Perú y Bolivia. Todos ellos tienen tasas de incidencias mayores a 100 casos por 100.000 habitantes. Los países de baja incidencia fueron 15, con tasas de incidencia estimadas menor o igual a 10 casitos por 100.000 habitantes. Entre ellos están estos otros países como Jamaica, Estados Unidos, Canadá, Cuba y Costa Rica. ¿Me voy a acordar de todos esos países? No, simplemente trátalo de tener en cuenta. Más que todo, ¿a quién? A los otros, a los que están con números rojos, Haití, Perú y Bolivia. La tasa de incidencia notificada de tuberculosis por país en el 2018, en el percentil 90 se encuentran pues prácticamente 4 países, o sea, en un estado de números rojos hay muchos casos de tuberculosis. ¿En dónde? En Bolivia, Guyana, Haití y Perú, con tasas que superan en 3 o más veces la media regional. En el otro extremo, 7 países están en percentil 10 con tasas inferiores a 3 casos por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué dices? Mira, así como hay países donde la tuberculosis es el pan de cada día, como en nuestro caso de nuestro país, hay en otros países que es anecdótico, es muy raro ver estos casos respectivos en sí. No te pierdas en los números, es muy poco probable que se pregunte respectivamente. Hay cosas más importantes que saber. La estrategia para poner fin a la tuberculosis desarrollada en el 2014 se basa en qué? En la cual pues también está conforme a los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene como principal objetivo poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. Acabar con la epidemia de tuberculosis para el año 2030 es prácticamente una de las metas de los objetivos de desarrollo sostenibles relacionadas con la salud. ¿Esto vale la pena saberlo como una idea? Sí, ¿por qué? Pues porque está vigente, está para el año 2030. La OPS y la OMS cada 24 de marzo conmemora ¿qué cosa? El Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, como una medida dirigida siempre a incrementar ¿qué cosa? La concientización pública sobre las devastadoras consecuencias tanto sociales y económicas que tiene esta enfermedad en quienes la padecen, esta enfermedad que para buena suerte es prevenible y es tratada. Que eso ya es algo de tener en cuenta, un dato de curiosidad. Esto tampoco nos lo han preguntado. ¿Quién sabe que este año así por chorradas te lo pregunten en sí? Y como nosotros lo decíamos pues en aula, después de perder el mar, nos dio tuberculosis, ¿no? Ese es un mnemotécnico que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Día del Mar es el 23 de marzo en Bolivia y al día siguiente nos dio tuberculosis. Decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el 24 de marzo es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis en sí. Bueno, a tener en cuenta esto, después de las introducciones, situación en Bolivia. Recuerda, la tasa de incidencia de tuberculosis hasta la gestión 2018 fue de cuánto, y esto sí vale la pena acordarse, 105.7 habitantes por cada 100.000, o casos, ¿no? Mejor dicho, por cada 100.000. Por lo que en Bolivia la tuberculosis continúa siendo pues un problema de salud público de gran magnitud y de trascendencia que requiere la atención prioritaria por todos los sectores y de la sociedad civil del país. Los departamentos de La Paz, Cochabamba, junto con Santa Cruz, tienen las tasas más altas y eso es lógico. ¿Por qué? Porque es el eje troncal del país y tiene la mayor cantidad de población concentrada. Recuerda este número, por favor. Este ya ha sido preguntado. 105.7. ¿Por qué? Porque aquí mismo te lo están diciendo, ¿verdad? Sí. En el estado plurinacional
los números superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, estos están siempre por encima del percentil 90 en datos estadísticos, que significa números rojos, es decir, hay mucha cantidad de enfermos con este problema respectivo. Y después te pasas estito. Aspectos generales de la tuberculosis. Y estos son algo que te lo han reducido con respecto a la edición anterior, así que agradecela. Definición de la tuberculosis. ¿Qué cosa era la tuberculosis? Mira, por segunda vez y ahora lo notamos de rojo. Recuerda, es una enfermedad infectocontagiosa de una evolución crónica. Lo bueno es que es prevenible y es curable. Y es causada ¿por quién? Por un Mycobacterium llamado tuberculosis, afectando mayormente a grupos socialmente vulnerables. Ten en cuenta este cuadro porque históricamente ya ha sido preguntado varias veces. Sé capaz de definir lo que es una infección tuberculosa de lo que es una enfermedad. Sí, ya sé que más o menos suena lo mismo infección que enfermedad, pero no lo es a la hora de utilizar las definiciones. Y esto ya ha sido una pregunta de examen. Cuando digo que una persona tiene una infección tuberculosa, recuerda, eso se refiere al periodo en el cual el Mycobacterium entra en contacto por primera vez con una persona sana, que desencadena una respuesta de defensa del sistema inmune en la persona. O sea que la persona puede haber adquirido la bacteria, pero su sistema inmune se despierta y prácticamente lo controla. ¿Se infectó? Sí, se infectó. ¿Le hice algo? Pues no, ya está. ¿Y qué es entonces la enfermedad tuberculosa? Cuando el sistema inmune prácticamente no controla la infección o la reinfección tuberculosa y los bacilos comienzan a ¿qué? A multiplicarse activamente, produciendo lesiones en los órganos afectados, apareciendo ¿qué cosa? Pues síntomas y signos. Entonces recuerda cuál es la diferencia entre la infección y la enfermedad, que en la infección el paciente está prácticamente asintomático. ¿Se infectó? Pues sí. ¿Le dio algo? Nada. En cambio, en la enfermedad tuberculosa, el paciente no puede controlar esa infección y genera síntomas y signos. ¿Por qué? Porque el bacilo se está multiplicando de una forma descontrolada. Forma de transmisión. La transmisión es el paso del bacilo de una persona enferma siempre a quién? A otra sana, siendo la vía aérea el mecanismo de transmisión de la tuberculosis, la más frecuente, ¿no? Es perteneciente a ¿qué? A las iras. Entonces, bueno, no dicho así, ¿no? Perteneciente a las iras. Su mecanismo de contagio es muy parecido al resfrío común, a la faringoamigdalitis, al COVID-19, a la neumonía, es decir, siempre va por vía respiratoria de una persona enferma hacia una sana. Los factores que favorecen a la transmisión son estos tres que te voy a pedir que te acuerdes. ¿Por qué? Pues porque ya han sido preguntados. Y además no es de memorización, es simplemente que tú le des el sentido común. Depende ¿qué? De que una persona se contagie o que tenga más riesgo de enfermar o de contagiarse de esta enfermedad. Primero depende de la concentración de bacilos. Depende también de ¿qué? De la poca ventilación o iluminación en el hogar o en el ambiente. Depende del grado de cercanía y el tiempo de permanencia con algún enfermo de tuberculosis. Claro, entonces ahí tú ya puedes ir discerniendo entre personas. Si tú, por ejemplo, eres personal de salud y trabajas en un área de infecciosas, como por ejemplo el área de infectología del Viedma, pues tú sabes que hay varios pacientes que tienen esta enfermedad, entonces obviamente estás más expuesto que otra persona que no lo sé. Trabaja, por ejemplo, en el banco de sangre con los paquetes globulares, entonces no tiene nada que ver con estas personas, entonces tendrá menos riesgo de contagiarse en sí. Entonces ten en cuenta esos tres puntos. Cuadro clínico. El cuadro clínico presenta síntomas generales y específicos. Y sí, a esta otra tabla también le vamos a poner el segundo ojo respectivo. ¿Por qué? Pues porque ya lo han preguntado. Tú tienes que ser capaz de ¿qué? De distinguir en una pregunta de examen lo que son los síntomas generales de la tuberculosis de los síntomas específicos. Y aplica tanto para las formas pulmonares como extrapulmonares de la tuberculosis, es decir, tanto para la forma que solo está localizado en tus pulmones, en el tejido pulmonar o ya en otras estructuras que no sean el pulmón respectivamente. Entonces aquí la cosa se pone un poco más simple. ¿Por qué? Porque los síntomas generales, mira, que tú con solo ver esto es difícil que te des cuenta que una persona tiene tuberculosis. ¿Qué es lo que tiene una persona como síntomas generales? Bueno, tiene hiporexia o anorexia. ¿Qué significa la palabra hiporexia? Pues disminución del apetito. Y la anorexia, tú ya sabes que es prácticamente la pérdida del apetito. ¿Que el paciente puede tener astenia y adinamia? Sí. ¿Eso qué significa? Pues tanto a la pérdida de la fuerza muscular como a la pérdida de energía. El paciente prácticamente no quiere hacer
nada. También el paciente presenta pérdida de peso. Puede presentar fiebre y sudoración nocturna, que es la palabra, ¿no? Diaforesis nocturna. Y presenta malestar general. Si tú solo lees esto tranquilamente puede ser cualquier enfermedad, hasta la misma COVID-19. ¿Por qué? No es específico y no te guía a decir, wow, ¿será que esto podría ser una tuberculosis? Hasta puede ser, por ejemplo, mira, la pérdida de peso y la sudoración nocturna, hasta puede ser algún tipo de cáncer que se está creando ahí. Entonces, no te guía específicamente. Por eso es necesario que tú te sepas qué cosa, los síntomas específicos, porque eso es más guiativo y tú te dices, pucha, yo estoy viendo esto, ¿no será pues que va a ser siempre tuberculosis? Y aquí lo encierras de rojo pues a esto, que es el punto de alarma, una tos con expectoración por más de 15 días. Ahora, esa expectoración puede ir variando, porque mira, por ejemplo, esa expectoración puede ser de características hemoptoicas. ¿Qué significa? Que la flema que expulsa el paciente está manchada con sangre, hemoptisis, mejor dicho también, ¿no? Hemoptoica o hemoptisis, que la hemoptisis tiene que ver con ¿qué? Con sangre abundante, viva, proveniente de los pulmones. Lastimosamente, su vía respiratoria está tan lesionada, sobre todo en la parte inferior, que el paciente cada vez que tose o escupe, pues prácticamente sangre. Y claro, se limpia y tú ves la sangre en esa parte, ¿no? Claro, eso es lo que alerta incluso y trae pues a muchas personas a la consulta. De ahí es donde sale el susto. El paciente presenta disnea, es decir, dificultad para respirar, y en la forma extrapulmonaria pues va a manifestar según el órgano que esté afectado respectivamente. Pero por favor, quédate principalmente con estos 3 puntos más obviamente su joya, es decir, la tos con expectoración por más de 15 días. Eso tiene una definición clave y obviamente te voy a pedir que todo esto lo tengas en mente porque vale oro. Recuerda, ¿qué es un sintomático respiratorio? ¿Cuándo dices que una persona es sintomática respiratoria? Es la persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días. Prácticamente la tos es el principal síntoma de la enfermedad, lo que permite clasificar al paciente como un sintomático respiratorio y obviamente plantear el diagnóstico de ¿qué? De tuberculosis presuntiva. Tú dices, ya pues, si estoy viendo que una persona está con tos con expectoración por más de 2 semanas, oye, ¿no será tuberculosis? Así ya vamos a presumir, ¿no? A asumir que podría serlo respectivamente, ¿no? Entonces aquí tu libro te pone qué cosa, un flujograma del sintomático respiratorio, que simplemente es una cadena de decisiones a ver qué es lo que hacemos paso por paso. Me pueden preguntar esto, para fabricar una pregunta de este tipo es más difícil que lo tomen los de la facultad, porque recuerda que lo único que hacen ellos es copiar frases y pegarlas, ¿no? Y cambiarlas algo, entonces es muy difícil que de aquí te salga alguna pregunta que no sea elaborada más con más cuidado, es muy improbable, pero bueno, por el que hay que saber, pues lo revisamos en sí. Mira, ¿qué pasa si tú tienes una persona que presenta tos con expectoración por 15 días o más? Obviamente que le tienes que pedir una prueba que vale oro, es decir, solicitas la baciloscopía seriada del esputo, una muestra de esputito a llevar al laboratorio de histología. ¿Cómo va a salir el resultado de la baciloscopía? Uy, si sale que es positivo, pues ya sabes que tienes que a este paciente un diagnóstico respectivo. Registras en el libro de los pacientes y obviamente tienes que iniciar tratamiento. ¿Qué pasa si en la baciloscopía no sale nada? Tienes que hacer un tratamiento por 10 días sin utilizar una familia de medicamentos que se les llaman quinolonas. ¿Por qué tienes que hacer el tratamiento por 10 días? Porque recuerda, tienes un paciente que ya está tosiendo por más de 15 días con expectoración. Entonces hay que empezar el tratamiento ya por lo menos por unos 10 días. A los 10 días los síntomas se pasan, es decir, hay remisión. Si se pasaron, prácticamente tú ya está, diste el alta o das el alta respectivamente. Pero si pasados los 10 días y tú le has dado ya los medicamentos sin usar todavía quinolonas y siguen los síntomas, necesitas solicitar otro tipo de estudio, es decir, un cultivo y obviamente lo tienes que referir a un centro de mayor complejidad, tanto un segundo como a un tercer nivel. Esto está basado en las normas de tuberculosis en sí. Bueno, entonces si te das cuenta, el chiste es según el manejo del laboratorio en sí. Detección pasiva y búsqueda activa de casos. Ten cuidado porque ya se les ha preguntado y se les ha hecho pues como siempre la confusión entre lo que es la detección pasiva y lo que es la búsqueda activa de casos. Simplemente entiende a qué se refiere cada uno de ellos y en sus palabras pasivo.
activo ya te está diciendo de qué trata cada uno de ellos. Recuerda por favor que la detección pasiva consiste en qué? En la identificación del sintomático respiratorio en pacientes que consultan por afecciones respiratorias o por otras patologías a nivel de establecimientos de salud, hospitales, salas de emergencias o brigadas móviles. Es decir, la detección pasiva es cuando el paciente viene al consultorio, viene al hospital, él viene tranquilamente, tú no estás yendo. Que esa es justamente la búsqueda activa de casos. Consiste en la búsqueda de casos que tengan síntomas y signos sugestivos de tuberculosis en grupos poblacionales de riesgo, ya sea contactos, ya sea en las cárceles, por ejemplo, dice recintos penitenciarios, en pueblos indígenas y otros de acuerdo a la región. La búsqueda activa en la población general, lastimosamente, no es recomendable. ¿Por qué? Por el bajo aporte en la detección. ¿Y eso a qué se refiere? Oye, pues mira, que la gente tiene básicamente tabús y miedos, que es como lo que pasó, por ejemplo, al inicio de la pandemia del COVID. Tú sabes que, por ejemplo, cuando una persona tenía COVID, no lo quería decir por miedo al rechazo social. Es más, mucha gente escondía a sus pacientes o a sus familiares por el qué dirá de la gente o del barrio. Entonces, lo mismo pasa con la tuberculosis, que tu vecino se entera que tienes un tuberculoso al lado, wow, hasta la gente es capaz hasta de expulsarlo del barrio, ¿no? Hacer tanta tontería. Entonces, claro, decir, personal de salud está recorriendo tu barrio, tocando puerta por puerta, buscando tuberculosos, pues la gente ahí toda chismosa se aglomera y va a ver quién tiene tuberculosis y obviamente pues el tuberculoso no va a salir, se va a esconder. Entonces, por eso no es recomendable la búsqueda activa. Y normalmente, la mayoría de los casos siempre se los detecta mediante el punto pasivo, que ese pues obviamente pues en el silencio y en el secreto médico de la consulta es el paciente el que viene directamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la tuberculosis? Mira qué facilito, porque antes te ponían los resultados de la baciloscopía, tenías que aprenderte los resultados del cultivo, si significa... Entonces, mira cómo te lo han resumido te han ahorrado como unas 10 hojas del libro anterior. Qué facilita está esta parte. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la tuberculosis? Apoyado en dos pilares, en la parte clínica y en el laboratorio. Por la parte clínica, ¿qué comprende? Pues comprende una elaboración correcta y completa de la historia clínica del paciente. ¿Y qué contiene esa historia clínica del paciente? Tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el motivo de consulta, donde tú registres los síntomas que le han traído al paciente a tu consulta. Tienes que entrevistar y pedir datos de todo. Por ejemplo, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, en especial si es que el paciente toma algún medicamento previo, antecedentes familiares y en las mujeres, pues antecedentes gineco-obstétricos. Realizar un examen clínico general, es decir, desde los pies, desde la cabeza hasta los pies, y una revisión por sistema. Es decir, es prácticamente lo que tú vas a realizar no solo con la tuberculosis, sino con cualquier otra enfermedad, lo que es una elaboración correcta de la historia clínica, que ya se te ha contado esto en el capítulo 1 de morfofunción, es decir, realizar la anamnesis, que es la entrevista médico-paciente, y luego proceder al examen físico. Y claro, después apoyarte en el inciso B, que son los métodos bacteriológicos. Recuerda cuáles son las tres opciones que no es que se le piden de golpe los tres al mismo tiempo al paciente, sino que es de acuerdo a la situación. Y sí, entre ellas están cuáles: la baciloscopía, el cultivo y esta técnica de biología molecular nueva que se le llama el Gene Expert, ¿no? Para algunos casos respectivos en sí. Con respecto al tratamiento, es que mira que ni el Gene Expert ya te pide qué cosas iba, que te lo han reducido bastante este temita. Bueno, entonces, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? Por los síntomas y signos del paciente y pidiéndole sobre todo, pues esta cosita. Tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis se fundamenta en qué? En bases tanto bacteriológicas como farmacológicas y operacionales, debiendo saber qué cosita. Chicos, esto es pues donde se han hecho las preguntas de examen, incluso las del año pasado. Esto no es que me lo tengo que memorizar literalmente, así frase por frase. Simplemente le tengo que encontrar las palabras adecuadas. Mira, ¿cómo supuestamente es el tratamiento contra la tuberculosis? En pautas generales, que la parte específica lo vas a ver con más calma en la facultad, dosis de medicamentos, nombres de los medicamentos, por cuánto tiempo, cómo, eso es con calma, ya, pero tú ve teniendo ideas generales. Primero, una característica del tratamiento contra la tuberculosis es que el tratamiento es asociado. ¿Eso a qué se refiere? Que se debe utilizar un mínimo de 4 medicamentos. Ese número es clave. 4 medicamentos antituberculosos para evitar ¿qué cosa? La selección de cepas bacterianas que sean
resistentes. Es decir, para evitar la resistencia bacteriana se tienen que combinar 4 medicamentos. No se le puede dar uno, no se le puede dar dos. El tratamiento también tiene que ser prolongado. ¿Eso a qué se refiere? Que durante un mínimo de 6 meses se debe dar los medicamentos para lograr eliminar a todas las poblaciones de bacilos en sus diferentes fases de crecimiento metabólico. Es decir, que el tratamiento no es pues una semanita ni es un mes, es bastante prolongado y eso pues hay que explicarle al paciente respectivamente. ¿Qué más? En una sola toma, porque la acción terapéutica es prácticamente mayor cuando los medicamentos son administrados en forma conjunta. La ingesta, es decir, la toma del medicamento, tiene que estar separada de los alimentos. Y asociado a ese punto es pues este de aquí abajo, que esa ingesta sea supervisada para garantizar la toma y el cumplimiento del tratamiento hasta la finalización y su condición de curado. Es decir, que tiene que haber personal de salud capacitado que se asegure que ese paciente esté tomando su medicamento. Esto del tratamiento de la tuberculosis es una de las enfermedades cuyo tratamiento es bastante controlado y bajo seguimiento. Es muy distinto de lo que es, por ejemplo, no lo sé, un resfrío común en el cual tú puedes recetar medicamentos al paciente y mandarlo a su casa y esperar pues a que él lo tome. En el caso de la tuberculosis, realmente el tratamiento tiene que ser supervisado por personal de salud, que se tiene que asegurar de estar viendo que el paciente esté tomando la tableta respectiva y obviamente llevándolo en una hoja de registro. O sea que normalmente en la mayoría de los tratamientos el paciente es el que va hasta el centro de salud a tomar su medicamento respectivo. Fuera de ello, el tratamiento tiene que ser controlado. Claro, ¿cómo nosotros vamos a saber si nuestro tratamiento está siendo efectivo? Lo tenemos que controlar. ¿Cómo? Pidiéndole al paciente baciloscopías mensuales. ¿A partir de qué mes? Pues a partir del segundo mes de tratamiento y también le podemos pedir un cultivo ya al cuarto o quinto mes de tratamiento. Eso ya nos va a ir sirviendo ¿para qué? Para ver cómo está yendo el progreso del tratamiento y obviamente ya para tomar la decisión de dar de alta a un paciente con el diagnóstico de una tuberculosis ya curada. Entonces, obviamente los laboratorios no simplemente me sirven para el diagnóstico inicial de la enfermedad, sino también para el seguimiento, para el control de tu tratamiento. El medicamento o los medicamentos tienen que ser dados en dosis, siempre calculados al kilogramo peso por día y de acuerdo a la forma de presentación de los medicamentos, para evitar la sobre o la subdosificación. Se debe ajustar la dosis de acuerdo a kilo peso por controles mensuales. Esto es uno de los pocos medicamentos en la parte infecciosa que realmente requiere que el médico cada mes esté controlando, por ejemplo, el peso del paciente para graduar la dosis correcta de los medicamentos, que lastimosamente muchos de ellos son bastante tóxicos en una sobredosificación y en una subdosificación también es peligroso. ¿Por qué? Porque el bacilo no se puede morir y puede volverse resistente. Entonces todo el rato este tratamiento es bastante controlado respectivamente. Bueno, entonces mira, ¿vale la pena invertir un poco de tiempo en este punto? Yo te voy a decir que sí, junto con los dos recuadros anteriores que lo hemos puesto. Está perdiendo bastante teoría tuberculosis. No sé si este año les van a hacer 5 preguntas, es muy poco improbable, es muy poca la teoría, debería haber habido más. Entonces te harán unas 3 o unas 4, pero mira que van a ser preguntas fáciles, solamente concéntrate a la hora de leer la pregunta y no caigas pues en lo que único que hacen, que son simplemente pues artimañas para cambiarte una palabrita, algún numerito, alguna frase en sí. Y con ello te vas a la última parte, prevención de la tuberculosis y promoción de la salud. Esto, chatitos, como se les dice, es sentido general, pero vale la pena tener las cosas un poco ordenadas. En la tuberculosis se debe realizar, obviamente, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de prevención? Bueno, se podría decir que las tres, pero principalmente la prevención primaria. Recuerda que la mejor forma de prevenir la tuberculosis es ¿cómo? Es fácilmente, pues, cortando la cadena de transmisión a través de ¿qué? De un diagnóstico precoz de los casos contagiosos y de un tratamiento oportuno que esté estrictamente supervisado hasta certificar la curación del paciente. Otras medidas de prevención son ¿cuáles? Pues mira, que esta tú ya lo sabes porque ya has visto PAI, la vacuna del número 1. Obviamente, la vacunación con la BCG, con el bacilo de Calmette-Guerin. Esta vacuna pues protege a los niños de las formas agudas y graves de la tuberculosis, tanto en la forma miliar como en la forma meningia. Además que previene la muerte por sus causas respectivas, ¿no? La BCG se administra a los recién nacidos y menores de
un año, que no te voy a explicar de esta que ya lo hemos hecho hasta en otro video, ¿no? La vacuna del número 1, ya te sabrás la dosis, vía de administración, ¿no? Cuántas veces tiene que recibir y demás. Quimioprofilaxis terapéutica y preventiva. ¿Esto a qué se refiere? Consiste en la administración de este medicamento, que es uno de los 4 que se le da al paciente. Administración de isoniazida a personas con riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa. Esta está destinada principalmente a ¿quién? Mira, ten cuidado con esto. Menores de 5 años que son contactos íntimos de personas con tuberculosis pulmonar, pero no de forma exclusiva. ¿Qué significa? ¿Cuándo tú puedes aplicar esto? ¿Qué pasa si tienes un adulto que le has diagnosticado de tuberculosis y él te dice, sí, tengo la tuberculosis, voy a iniciar tratamiento, pero sucede que vivo con mi hijo que tiene 4 añitos, 3 añitos, y sí, lastimosamente soy su único familiar porque yo vivo solo con él y estoy tose que tose todo el día, y claro, nuestra casa no es muy grande, vivimos en la misma habitación, compartimos muchas cosas, entonces ya es una alarma, porque puede que esté contagiado también en menor de edad. Claro, para él también harás otros tipos de estudios, pero más vale prevenir que lamentar. Entonces, principalmente eso, para ellos está destinada esta quimioprofilaxis, que es dar este medicamento a los pacientitos que podrían tener riesgo de enfermar. Pueden haber otros, por ejemplo, no sé, un paciente que está con inmunosupresión y que vive con un tuberculoso, no lo sé. Paciente, por ejemplo, que está con un órgano trasplantado y que está tomando corticoides. Su nivel de sistema inmune está bastante bajo, entonces es un peligro para él, se puede contagiar. Entonces, por si acaso, sabiendo que ya vive con un tuberculoso, entonces hay que dar esa profilaxis respectiva. Control de contactos. ¿A qué se refiere esto? El control de los contactos es la detección activa de los casos entre los grupos de población en riesgo de enfermar por la tuberculosis, como te lo dijeron arriba. Esto debe realizarse ¿en quién? En contactos estrechos de casos de tuberculosis pulmonar. Y te lo aclara, ¿no? Que son los que pasan por lo menos, ojo, cuidado que esto sea la pregunta, 6 horas diarias en estrecha relación con el enfermo. Que a veces las preguntas son malas, las horas te las podrían preguntar. Medidas de protección. Estas medidas de protección son las mismas aplicables tanto para el COVID como para las otras infecciones respiratorias agudas que ya las hemos visto. Así que ni vale la pena revisarlas, pero no, hay que tomar en cuenta, ¿no? Recuerda, taparse la boca al toser, no escupir en el suelo, hacerlo escupir en un pañuelo desechable o papel higiénico, y obviamente eso desecharlo. Siempre ventilar y mantener limpia la vivienda, permitir que ingrese la luz del sol. ¿Qué más? Mantener buenas condiciones higiénicas y familiares. Procurar consumir lácteos, verduras, frutas, carnes, cereales, leguminosas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. ¿Ven? No dice nada que tú no lo sepas, así que ni siquiera vale la pena marcar. Y ya entrando en la última partecita. Finalmente, la prevención exitosa obviamente resulta de qué? De una tarea en conjunto, una tarea multidisciplinaria desde el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el seguimiento establecidos. El estudio de los contactos, más que cosa, la adherencia de los enfermos al tratamiento, el buen trato a nuestros pacientes en todos los establecimientos de salud y la participación de la población articulando con la comunidad organizada, con información, con capacitación y con educación. Si te das cuenta, todo esto es un trabajo en conjunto que lleva a qué? A que prácticamente vaya disminuyendo los casos de tuberculosis respectivamente, ¿no? Y ahí te ponen una gráfica muy bonita que te sirve como un resumen de los 4 puntos importantes que son las medidas de prevención de la tuberculosis, ¿no? Y te vas con este último subtítulo, promoción de la salud en la tuberculosis, que esto más deberían habérselo quitado, pero bueno, por show político. El Plan Nacional de Control contra la Tuberculosis, ya caducado, mira, hasta el 2020, tenía 6 objetivos estratégicos. En el objetivo número 1 se señalaba ¿qué cosa? El fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y la prevención de riesgos en la población en general y poblaciones de mayor vulnerabilidad, con el objeto de ¿qué? Pues de identificar la determinación social del proceso salud-enfermedad y abordarla para su transformación, fomentando prácticas que favorezcan el cuidado de la salud. Y te aclaran, ¿no? Las transversales y las inequidades de la salud, como género, violencia, salud ambiental, intercultural, discriminación en todas sus formas en sí. Los indicadores que miden ese objetivo y deben ser operativizados tanto en el primer como en el segundo nivel de atención son estos. O, dicho de otra manera, si tú te fijas esto, te darías cuenta de una cosa. ¿Cómo te vas dando cuenta que una población está prácticamente lista
está educada y consciente de lo que es esta enfermedad en su zona, en su barrio o en su país, mediante las organizaciones sociales, que estén siempre articuladas al establecimiento de salud y que participen en la planificación de actividades de la gestión de la salud. No lo sé, ¿qué te parece si digamos yo soy presidente del OTB y me voy a coordinar con mi centro de salud que quede en mi barrio a pedir que, por ejemplo, el personal de salud dé charlas, no lo sé, en la canchita del barrio sobre lo que es la tuberculosis? Ya voy moviendo algo, voy articulando tanto la parte de la sociedad como con el personal de salud. Población en general que tiene conocimientos acerca de la tuberculosis, que tú te vayas a la tienda de tu barrio y te pongas a hablar con la señora vendedora sobre la tuberculosis y ella que te diga, wow, es que sí he escuchado de la tuberculosis, que es una enfermedad ocasionada por una bacteria y dice que el paciente tose más por 15 días, o sea, ya sabe algo y es una persona que es informada. Que te vayas a otro lado y que te digan, sí, para prevenir la tuberculosis es que hay que lavarse las manos, hay que utilizar bien el barbijo y hay que evitar toser y entonces ya sabes, ya va con esto, ¿no? Se tiene que tener promotores de salud formados con una visión integral de la tuberculosis y desarrollen sesiones educativas en sus comunidades en sí. Si es que no va o no se va a solicitar al personal de salud, es el personal de salud el que tendría que salir a las comunidades para ir educando acerca de esta enfermedad. No lo sé, que por ejemplo los internos de medicina, de enfermería, vayan a los colegios, por ejemplo, a dar charlas educativas. Entonces ahí es donde va saliendo esto, ¿no? Responsables de tuberculosis en los establecimientos de salud, que implementen la promoción de salud en la comunidad o en los barrios. Es decir, que siempre haya una persona que siempre constantemente se esté capacitando, actualizando sobre lo que es la tuberculosis para manejar el trabajo de equipo del resto respectivamente. Y si te has dado cuenta, ahí se termina tu querido tema, ¿no? Sin mucha ciencia respectiva. Entonces, para los queridos atrasaditos, casi no se han perdido de casi nada, porque prácticamente este tema está ultra resumido con respecto a la convocatoria anterior, en donde realmente estaba más desarrollado otras cosas en sí. Pero nosotros lo agradecemos, ¿por qué? Porque en cuanto menos tengamos que estudiar, nos da más tiempo para repasar los otros temas respectivamente, ¿no? Entonces, este tema, ¿vale la pena saberlo? Por cuestiones generales sí, porque obviamente lo vas a ver durante toda tu carrera. Pero ya pues de cara al curso básico,